Hola, ¿qué tal? Aquí el pastor Juan Hildebrand. Aquí vamos a continuar con el tema de los Apocalipsis. Esto es la lección número 10 del tema de los Apocalipsis, de los sellos, las trompetas y las parábolas. Antes de comenzar, quiero decir unas cosas que yo siento que son muy importantes. La profecía, la Biblia, habla de ciertos tiempos más que de otros. Por ejemplo, tenemos 6,000 años de historia de la humanidad y la Biblia, la profecía, ha hablado sobre todos los tiempos, pero hay tiempos especiales en la Biblia de cuales se enfoca mucho la Biblia. Por ejemplo, del último profeta del Antiguo Testamento hasta el nacimiento de Jesucristo, había un tiempo de silencio de cual no habla mucho la Biblia. Es un ejemplo. Y luego hay en el tiempo de Jesús donde se enfoca mucho la profecía y el Nuevo Testamento. Se enfoca mucho en el tiempo de Jesucristo y de los apóstoles. Entonces sabemos que cuando estamos hablando de la Biblia, de la profecía, hay tiempos donde habla mucho de ese tiempo y hay tiempos que habla muy poco. La profecía se enfoca muy poco en ciertos tiempos porque no se cumplía nada en realmente así cosas grandes. Entonces ahorita estamos pasando por el día evangélico y estamos viendo las parábolas, los sellos y las trompetas y ya tenemos 9 lecciones que ya hemos hecho del Nuevo Testamento y hemos llegado al tercer sello, la tercera trompeta y así. Ahora lo que yo quiero decir, cuando estamos viendo este dibujo, está hablando bastante del tiempo de Jesucristo, este tiempo aquí donde nació la iglesia. Y lo que quiero que sepan, que el libro de los Apocalipsis no habla tanto de estos tiempos de después de la caída de la iglesia, donde hubo una apostasía en los años 270, 530, 1530, 1730. Esos años, la Biblia, realmente el libro de los Apocalipsis no habla mucho de ese tiempo. Entonces, las otras parábolas que van a seguir aquí, la tercera, la cuarta, la quinta, no vamos a hablar tanto de ella porque no hay mucho en la Biblia sobre esos tiempos. Sabemos que ese es el tiempo del papista, del catolicismo. Es el tiempo donde la gente no tenía la Biblia como la tenemos hoy en día. Estaba muy escasa la palabra de Dios. Entonces la Biblia no se enfoca mucho en ese tiempo. Tenemos mucha historia, tenemos muchos libros que están escribiendo de ese tiempo y nos están enseñando mucho de lo que la Biblia nos está, de lo poco que la Biblia nos está dando. Ahora, quiero empezar con la tercera parábola. En Mateo capítulo 13, en el verso 31, es la tercera parábola. Otra parábola les relató, diciendo: el reino de los cielos es semejante al el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Aquí está hablando de la misma semilla que está hablando en el verso 3 del capítulo 13, que sembró Jesucristo. Es la misma semilla, fue la iglesia. Porque aquí dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Entonces aquí tenemos la primera, la segunda, la tercera, de la cual estamos hablando. Aquí hay un árbol, no es un dibujo muy claro, pero aquí vemos un árbol grande, que es semejante a que empezó como un grano de mostaza, porque empezó muy pequeño. Cuando Jesucristo nació era algo muy pequeño, pero creció en un árbol muy grande. En el verso 32 está hablando cuando este árbol estaba crecido, las aves del cielo vinieron y se anidaron allí en ese árbol, se hicieron nidos allí. Ahora, un ejemplo de que vamos a entender bien es esto. Yo vivo aquí en Bolivia, donde hay muchos árboles de mango. Y cuando los dueños no cuidan sus árboles de mango,
las aves vienen y pican la fruta, se comen la fruta y se echa a perder. Entonces, en la segunda parábola tenemos hombres que están dormidos, de la cual hemos hablado en la anterior lección, donde los hombres están dormidos, no están cuidando. Las aves no pertenecen al árbol. El árbol está bueno, pero los pájaros, las aves no están perteneciendo a ese árbol. Esas aves son ejemplos de espíritus que entraron a la iglesia. Esto es lo mismo cuando estamos viendo el monte que estaba ardiendo con fuego, que cayó en el mar y se apagó. Esto es lo mismo que Pablo está hablando cuando dice antes que viene Cristo va a haber una apostasía. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un árbol donde las aves del cielo vienen y se hacen nido ahí en el árbol. Es algo malo. Eso quiere decir que cosas estaban entrando en la iglesia que no pertenecían en la iglesia. Ahora, si estamos viendo el tercer sello en Apocalipsis capítulo 3, verso 5, es el caballo negro. Aquí en el verso 5 dice, y cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y hay aquí un caballo negro, y el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Aquí tenemos el tiempo del catolicismo. Y aquí lo tenemos como un caballo, y ya hemos hablado mucho sobre los caballos, ya saben lo que es un espíritu militar. Eso es lo que muestra eso. Y tenemos alguien que tiene algo en su mano, una balanza. Una balanza es para pesar cosas. Esto era un tiempo donde la gente tenía que dar mucho por muy poco alimento espiritual. Esto es el tiempo donde no había alimentación espiritual como lo había habido en el tiempo de Jesucristo y los apóstoles. Ya todo era revuelto, como profetizó Jesucristo en la segunda parábola, que todo estaba creciendo cuando el hombre se durmió. Los que tenían que cuidar, deberían de cuidar el huerto de Dios, la iglesia, se durmieron. Esto es lo que pasó, todo era revuelto, muchas cosas humanas entraron, muchas doctrinas de hombre entraron y en resultado la gente sufrió mucho. También tenemos la trompeta. En el capítulo 8, en el verso, a ver cuál verso es aquí, en el verso 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas. Aquí tenemos el tercer ángel y dice que es un tiempo donde una estrella cayó del cielo y cayó sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Esto no es algo bueno. Las estrellas en esos tiempos, en los tiempos antiguos, las usaban mucho para su guía. Cuando estaban pasando por el mar, estaban mirando las estrellas, eso era su luz, su guía, se estaban guiando con las estrellas. Un predicador en los Apocalipsis capítulo 1, donde vemos Jesucristo que tiene 7 estrellas en su mano, eso es un ejemplo de los mensajeros que Jesucristo está usando para guiar la iglesia. Un mensajero, un apóstol, un ministro es una estrella espiritual que está guiando a la gente. Las ovejas tienen que ver a la estrella, que es el ministro, que es el pastor, el profeta, el apóstol, y ellos tienen que ser una luz, una guía para que ellos sepan dónde ir. Entonces, ¿qué pasa cuando esa estrella cae a las fuentes de las aguas? ¿Qué es una fuente? ¿Qué es un río? Jesucristo dijo, el que viene a mí y tome de esta agua que yo estoy dando, de su vientre van a salir ríos de agua, fuentes de agua. Entonces es una experiencia de salvación.
cuando cae la estrella, el ángel, el que tiene que guiar, ¿qué pasa con el río de agua? Se evapora, se seca. Por eso en esos tiempos era difícil. La palabra de Dios era muy escasa. No había alimento espiritual como lo había habido en tiempos antes de esto. Por ejemplo, aquí tengo este dibujo y ya lo han visto en otros videos. Vemos muy claramente que el día evangélico empezó con el sol brillando un 100%. Y cuando Pablo profetizó que después de su partida iba a venir una apostasía, vemos que aquí empiezan las nubes y están escondiendo el sol. Imagínate si tú ibas a vivir en este tiempo, tú ibas a ver el sol claramente. Ibas a tener una guía, unas estrellas que te estaban guiando muy directamente, como los apóstoles, como el apóstol Pablo. Pero imagínate que tú ibas a vivir en este tiempo donde las nubes ya están escondiendo el sol. Ya es muy difícil para una persona ver el sol claramente, como en lo físico. Las nubes pueden esconder el sol. Igual, las doctrinas humanas, las cosas falsas, esconden la palabra de Dios de las ovejas, de la gente que quiere realmente seguir a Dios. Entonces, esto está mostrando un tiempo del catolicismo, un tiempo donde no había mucha luz, un tiempo donde la gente no tenía la Biblia, está mostrando ese tiempo. Entonces, en las siguientes parábolas, trompetas y todo eso, vamos a ver este mismo ritmo, vamos a ver este patrón, lo vamos a ver hasta que vamos a llegar a nuestro tiempo, que es acá en la tarde, donde el profeta Zacarías dice: en el tiempo de la tarde va a haber luz. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con el tema. Yo sé que hay muchos detalles en los cuales yo no he entrado, pero vamos a seguir con esto. Ojalá y que le está ayudando para que ustedes puedan conectar los puntos y saber cómo entender el libro de los Apocalipsis. Gracias y que Dios les bendiga.